y también a el confinamiento, ¿no? Que impidió que muchos padres puedan llevar a sus hijos a los centros de salud para recibir las vacunas de acuerdo a su edad. Vamos a conversar ahora y para ello estamos enlazados con Carlos Segarra, que es especialista de salud de UNICEF, del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Y vamos a conversar sobre un tema muy delicado, que es el de la pérdida de avances en la inmunización infantil, en el tema de las vacunas. Muy buenos días, señor Segarra, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Ustedes han emitido una señal de alerta que en resumen dice que en los últimos 3 años el mundo perdió los avances que se habían logrado en una década en inmunización infantil. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con la pandemia? ¿Por qué está pasando esto? Sí, gracias. Básicamente se ha debido a la pandemia. La pandemia, como sabemos, ha generado bastante estrés, digámoslo de alguna manera, en el sistema de salud, que en el caso del Perú ya era un sistema de salud bastante débil. Esto debido a la falta de personal, el estrés sobre el personal de salud, sobre todo del primer nivel, la orientación de recursos hacia la pandemia, dejándose de lado algunos otros programas claves, como el tema de anemia o temas de inmunizaciones, y también a el confinamiento, ¿no? Que impidió que muchos padres puedan llevar a sus hijos a los centros de salud para recibir las vacunas de acuerdo a su edad. Ahora, ¿cuáles son, es decir, el Perú se vanagloriaba de ser uno de los países que tenía uno de los sistemas de inmunización, ¿no es cierto? Un paquete de inmunizaciones que funcionaba, ¿no? Y lo cual era muy importante en un país con un sistema de salud tan frágil y con tantos defectos y limitaciones. Es decir, las vacunas se convertían en nuestro principal instrumento frente a la posibilidad de enfermar, porque enfermas y vas a un sistema de salud que claramente no te puede atender. Exitosa. ¿Cuáles son los puntos más críticos? Es decir, ¿dónde es que resulta más riesgoso este deterioro y los números? O sea, ¿cuántos niños, por ejemplo, no están recibiendo su paquete básico de inmunizaciones? Sí, en realidad, como tú mencionas, dentro del Perú, si bien hay un número como país, en el caso nacional, la cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 36 meses, que es el periodo de vida donde se recibe la mayor cantidad de vacunas de acuerdo al esquema nacional, pasó del 60.7% en el 2019 a un 52.9% en el 2021. Dentro del contexto nacional, efectivamente hay regiones que están con mejores indicadores que otras. Los números que nos preocupan son específicamente en aquellas regiones de la Amazonía, sobre todo Loreto y Ucayali. En el caso de Loreto, para el 2021, la cobertura de vacunación en menores de 36 meses igualmente era menor de un 40%, alrededor de un 38.7%, y en el caso de Ucayali un 42.6%. Otras regiones que también debemos destacar es el caso de Huancavelica, donde la cobertura llegó hasta un 54%, es decir, un poco más de la mitad, un poco menos de la mitad de la población menor de 36 meses había recibido sus vacunas, ¿no? Esto sobre todo debido a factores estructurales que todos conocemos, temas de pobreza, de accesibilidad a un centro de salud y también la accesibilidad del personal de salud a aquellas poblaciones remotas. Y también debemos mencionar como punto importante el tema de la comunicación. Durante la pandemia de COVID-19 se evidenció que el tema de la aceptabilidad, la comunicación, Exitosa. las noticias que se reciben sobre la vacunación, muchas veces falsas, impidieron que algunas poblaciones reciban sus vacunas, ¿no? Y esto es una lección aprendida para lograr una mejor cobertura de la vacunación regular. Claro, eso también ha sido un impacto, pero siempre ha habido el problema de los antivacunas, ¿no? En general, de la gente que se opone por diversas razones a la vacunación. Ahora, ¿qué medidas son las que ustedes recomiendan? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacerse para revertir esta situación rápidamente, ¿no? Porque si no, lo vamos a pagar con
¿no es cierto?, con la reaparición de enfermedades que ya deberían estar superadas o con digamos, el crecimiento de enfermedades que estaban más o menos controladas gracias al sistema de vacunación. Sí, en realidad las medidas, bueno, como tú mencionabas, el Perú tiene fortalezas. Como mencionaste, también tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos que la mayoría de países de la región. El promedio en Latinoamérica es de 13, el esquema nacional cuenta con 18 vacunas. Entonces, vacunas hay. Yo creo que todo pasa por un fortalecimiento del sistema de salud y sobre todo del primer nivel de atención, que es decir, postas y centros de salud, que es el primer punto de contacto de la población con el sistema de salud. Esto pasa por una mejora de la infraestructura, un mayor presupuesto que se puede destinar a recursos humanos y materiales y sobre todo asegurar la accesibilidad y el acercamiento del sistema a las poblaciones, sobre todo aquellas más vulnerables. Lo estamos viendo en el caso de las regiones de la selva, ¿no? Y por otro lado, también tratar de focalizar los esfuerzos y estrategias mucho más focalizadas en aquellas poblaciones particularmente vulnerables. En el caso de selva, por ejemplo, poblaciones indígenas que no tienen, que como sabemos se pueden tardar días o semanas incluso para llegar a un centro de salud o para tener acceso. Y sobre todo lo que menciona el informe del Estado Mundial de la Infancia publicado por UNICEF este año, es también el tema de la comunicación, ¿no? Tratar de mejorar la comunicación, acceso a fuentes de comunicación fiables y verdaderas sobre los beneficios de la vacunación. La vacunación, sabemos todos, salva vidas y es una de las herramientas o una de las estrategias de salud pública más efectivas. Por cada $1 que se invierte en vacunas, el Estado recupera alrededor de $26 solamente aplicando una vacuna. Claro, que es lo que significa un tratamiento al final de producirse la enfermedad. Ahora, esto nos lleva, como tú dices, Carlos, a un tema crítico, que es precisamente el de la situación tan complicada de nuestro nivel primario de atención, ¿no? Nosotros llamamos antes de la pandemia la atención sobre esto por el hecho de que en las emergencias de los hospitales se amontonaba gente que se había torcido un tobillo y que podía ser fácilmente atendido en una posta si esta funcionara, y un señor con un derrame cerebral, y todos amontonados en la misma emergencia exigiendo salud, o sea, una atención rápida, ¿no? Y el problema es que esto sigue siendo una tarea pendiente, o sea, cuando no solo las vacunas funcionen, sino cuando el sistema primario de atención funcione, no solo vas a poder vacunar como debes vacunar de manera extensiva, sino detectar tempranamente males para que luego estos no empeoren y los tratamientos terminen siendo costosísimos. Es un asunto no solamente de humanidad, digamos, ¿no? Es de economía, ¿no? De una gestión eficiente de recursos, ¿no? Exactamente. Se dice que alrededor del 85% de los problemas de salud de la población pueden ser atendidos en el primer nivel de atención. Y recordemos que no solamente estamos hablando de vacunación, sino que el primer nivel, postas y centros de salud, también están a cargo de estrategias clave, como son control de crecimiento y desarrollo para los niños, control de anemia, en los cuales también el Perú está mostrando cifras preocupantes, temas de salud sexual y reproductiva, salud mental, control de gestantes, etcétera. Entonces sí es importante, es crucial reforzar y fortalecer este primer nivel.